Vale, habíamos dicho que la pasta fresca era como las anteriores, pero sin el proceso de secado, ¿sí? Ahora vamos a ver, hemos visto tipos de pasta clasificadas según su composición, según cómo están hechas o lo que llevan, y vemos también otra clasificación que puede ser gracias a su forma, ¿sí? A su forma, que sabéis que hay pastas de todo tipo, con todas las formas. Si una cosa tiene la pasta es que es súper versátil, que tiene un montón de aplicaciones y una de ellas es gracias a su forma. Tenemos pastas largas, tipo espagueti, esta papardelle, tagliatelle, todas estas pastas largas. Tenemos pastas roscadas, como los nidos. Tenemos pastas laminadas en forma de lámina. Y tenemos pastas con formas diversas, pastas más cortas, como la pasta de sopa, pastas con forma tipo el galet, el macarrón. Y en definitiva, multitud de formas. ¿Qué ocurre? Las pastas de tipo industrial se hacen mediante laminado. Aquí os pongo algunas máquinas para que os deis cuenta de toda la maquinaria que se utiliza en la elaboración de la pasta. Tenemos pastas laminadas, tenemos pastas troqueladas. Troqueladas es con una máquina y un molde van haciendo las formas de la pasta. Y luego extrusionadas. Extrusionadas significa que las hacen pasar apretando por un molde y en este molde va saliendo la forma de la pasta. Esta sería una manera de hacer la pasta. Y luego tenemos pastas en base a su forma de manera artesanal. ¿Sí? ¿Os pensáis que toda la pasta solo se puede hacer mediante máquinas? No, ¿Eh? no. No, mediante, de forma artesanal también se puede hacer pasta. Ahora veremos muy rápidamente un par de imágenes que nos van a ayudar a entenderlo. De hecho, la pasta de forma artesanal responde a la tradición culinaria de cada zona. ¿Qué zona culinaria conocéis que sea famosa por la pasta? Italia en general. Italia en general, ¿vale? Pues Italia va a ser la zona donde haya más tradición de elaboración de pasta y donde vamos a encontrar pasta elaborada artesanalmente diariamente en las casas de Italia, ¿vale? Igual que nosotros tenemos alguna particularidad gastronómica, como los arroces o el gazpacho o la tortilla, que se elaboran en nuestra cultura gastronómica con toda normalidad, en Italia van a elaborar de forma artesanal en muchas casas la pasta, ¿sí? Las formas responden a la tradición y son famosos de esta manera, pues, orecchietti, que los tenemos aquí, orejitas, tenemos cavatelle, que son esta pasta de aquí, tenemos strozzapreti, tenemos fusilli y tenemos garganelli. Serían estas 5 clases de pasta, pero hay cientos de ellas, ¿eh? Dependiendo de la población, dependiendo de la zona, vamos a encontrar unos tipos u otros, ¿de acuerdo? Estos serían los más famosos. Vamos a ver las dos elaboraciones para que os hagáis una idea de lo que me estoy refiriendo. Primero vamos a ver las industriales, las que se elaboran mediante maquinaria. Os fijáis que estas que hemos visto eran todas de sémola de trigo, ¿eh? De sémola de trigo duro, ¿eh? Vale, ¿se ve bien? Sí. Vale, este es un vídeo en el que no hablan, hay una música, pero no es necesario que lo escuchéis. Simplemente que veáis que es un centro de elaboración, un centro que en Italia suelen haber muchos, se llaman pastificios. Y es un centro, es una especie de industria donde se elabora pasta, ¿vale? Combinan cocina para hacer los rellenos, para hacer las salsas que acompañan a la pasta y combinan maquinaria como la que habéis visto, ¿vale? Que la vemos enseguida. Vale, ¿veis? Esto es una laminadora. Ya se ha hecho la mezcla de la masa, ya se ha hecho la masa, se ha hecho mediante... a ver si es Rubén que no puede entrar.
Vale, se hace mediante, la masa se ha hecho mediante la mezcla de agua y sémola de trigo y se amasa. Y luego esto sería una laminadora. Y esto sería una troqueladora. Están haciendo pasta rellena y la van troquelando, le van dando la forma mediante un molde cortador, ¿vale? ¿Habéis visto esta harina amarilla con que la estaba mezclando? No. ¿No lo veis? O sea, Sí, pero no sé lo que es. ¿El qué? ¿qué es? La harina amarilla esta que habéis visto es la sémola. Esta pasta, que es pasta fresca, cuando está acabada de hacer, no está seca, está húmeda. Si no la rebozo con esta harina, se me va a pegar el uno con el otro. ¿Se entiende? Sí. Se hace para prevenir que se pueda pegar. ¿Vale? Pues esto sería un poco la elaboración. Ahora vemos el extrusor para que os hagáis una idea de cómo funciona. Y esta es la maquinaria que vamos a encontrar en un pastificio o en una industria que se dedican a elaborar la pasta fresca. Esto sería el extrusor. ¿Se ve? Sí. Que también sirve para hacer papardel, ¿eh? Papardele negros. Y estos serían los fusilli. ¿Vale? Todo esto que estamos viendo, chicos, es una masa elaborada a base de sémola de trigo duro, de agua y de sal. Simplemente, algunas son compuestas. Habéis visto algunas negras, ¿no? Y otras verdes. Esa es pasta seca, ¿no? ¿O pasta fresca? Esto es pasta fresca. Esta no se va a someter a ningún proceso de secado, ¿vale? Ajá. Por tanto, va a necesitar nevera para su conservación y la caducidad va a ser corta, de días, ¿de acuerdo? Sí. Y ahora vemos la misma elaboración, lo mismo que hemos visto, pero en artesano, ¿vale? Como lo haría yo en casa. Ajá. Que no No escucho llega el nada. sonido. ¿El qué? Que no escucho llega el nada. sonido. Vale, vale. Es por voy a dejar de compartir un momento Sí. y vuelvo a compartir con el sonido. Me estoy convirtiendo ya en un pro, ¿eh? Está bien. 600 grammi di impasto, 400 grammi di semola di... ¿Se oye ahora? Sí. Abbastanza bene. Vale, está hablando en italiano, se entiende bastante bien. Nos va a enseñar cómo se elabora la pasta. Aquí sí que vamos a ver cómo elabora la pasta con sémola de grano duro, ¿eh, chicos? ¿Queda claro? ¿Sí? di grano duro, 200 grammi di acqua calda, 6 grammi di sale. Il procedimento è uguale a quello della pasta all'uovo, quindi la prima cosa da fare è disporre la farina a fontana. Aggiungiamo il sale e cominciamo a versare al centro l'acqua. Ne mettiamo un po' per volta e la incorporiamo con l'aiuto di una forchetta. Os lo he preguntado, ¿alguno de vosotros ha hecho pasta fresca alguna vez en casa? Sí, yo sí. Sí, No. Eric y Rubén, ¿no? sí. ¿Habéis, Quando possiamo cominciare ad utilizado impastare? huevo? ¿No he escuchado qué? Si habéis utilizado huevo. Sí, No. Sí. sí. ¿Y harina blanca o harina de sémola? Una blanca. Incorporiamo bene tutta la farina e impastiamo energicamente. ¿Y tú, Eric? Ricordiamoci che l'acqua deve essere calda Blanca. perché serve per
Per idratare Sin huevo. meglio l'amido. In questo Sì. modo si forma il glutine che ci consente Solo di fare un con impasto agua. liscio e ¿Te compatto. salió bien? Sí. Continuiamo a lavorare energicamente l'impasto per almeno una decina di minuti, allargandolo e ripiegandolo su se stesso più volte. Una volta che avremo ottenuto un impasto liscio e compatto, lo lasceremo riposare coperto con pellicola, almeno 30 minuti prima di lavorarlo. Il riposo serve per far perdere elasticità dovuta alla lavorazione. Una volta che l'impasto Vale, esta es una característica de todas las masas que yo haga con harina, ya sea harina blanca o harina de trigo duro. ¿Qué hemos dicho que contienen las dos harinas? Gluten. El gluten. Y el gluten es el responsable de la elasticidad. Si yo amaso una masa y pretendo recién amasada estirarla, no voy a poder, se va a volver a encoger. Tengo que dejarla descansar para que el gluten, de alguna manera, se dice que se relaje, ¿sí? Por eso es, bueno, una premisa de las preelaboraciones con masas de dejarlas reposar. Si yo pretendo estirarlas con un rodillo o con mano, ¿sí? Se me va a volver a poner como estaba, porque el gluten está muy acabado de trabajar. Si yo la dejo descansar un tiempo, media hora, 3/4, ese gluten se va a relajar y podré trabajar con ella. ¿Se entiende? Vale, hasta aquí hemos visto cómo hace la masa. Ahora vemos alguna forma que le da. Los cavatelli, las orecchietti, que hemos visto. Para que veáis cómo se trabaja con las manos. possiamo creare diversi formati. Per l'orecchietto, dopo aver formato ¿Qué dios? dei bastoncini, tagliamo un pezzetto di impasto, lo trasciniamo con un coltello sulla spianatoia, lo giriamo sul pollice per dare la forma e è fatta l'orecchietta. Per ottenere i cavatelli si procede allo stesso modo dell'orecchietta, si tagliano dei piccoli pezzetti sempre da un bastoncino, si schiaccia con le dita e si trascina sempre sulla spianatoia. Per creare degli gnocchetti sardi facciamo sempre il solito bastoncino, lo tagliamo a tocchetti, poi con l'aiuto di un attrezzino come questo per rigare gli gnocchi trasciniamo sempre la pasta e formiamo le righe. ¿Correcto? Sí. Vale, pues nos hacemos a la idea, un poquito elaboración industrial y esta elaboración artesanal, ¿vale? Casera. Casera. Los ñoquis. ¿Los ñoquis con qué los relacionamos? Patata. Con patata. Es una pasta, sería una pasta Sí. compuesta porque está hecha con harina, que en este caso es harina de trigo blanca, la de trigo blando, la blanca, con patata y huevo, y no lleva agua. De hecho, los ñoquis lo que le da la humedad a la harina para conseguir la masa es la patata, ¿sí? Vale, vamos a ver bueno, para acabar un poquito con esta pasta artesanal que os decía, hay toda una serie de utensilios asociados, pues como los rodillos que tenemos aquí arriba, estos discos cortadores que van a poder hacer los rodillos estriados para hacer los diversos tipos de pasta, estas tablitas que son para hacer los ñoquis, el hierro para hacer los fusilis. Todo esto son material asociado que tiene que ver con la elaboración artesanal de la pasta. ¿Vale? Venga, vamos a ver. Hemos dicho la fabricación de la pasta. La pasta fresca ya la hemos visto hoy, ¿verdad que sí? ¿Sí? No, sí, miramos el video recién. Sí, era el vídeo que vimos, la pasta fresca, Sí. una elaboración semi-artesanal. Y luego tenemos la pasta seca, que la pasta seca es la industrial, la pasta que solemos comer seca, macarrón, espagueti, que se hace a nivel industrial con harina de trigo duro y que se lleva
a un secadero o a una estufa, ¿de acuerdo? Para que salga la pasta seca. Luego, si da tiempo, acabamos de ver el vídeo este de la pasta seca y si no lo veis vosotros, ¿de acuerdo? Vale. Vale, vamos a hablar de la cocción de la pasta. Importante, hemos visto ya el trigo como elemento principal de la pasta. Hemos visto que la pasta se puede hacer con harina de trigo duro, básicamente, pero que también se podría hacer con harina de trigo blanco, ¿eh? La harina de trigo blando, la harina blanca, también se puede elaborar pasta. Vamos a hablar de la cocción de la pasta. Vale, esto es un poquito largo, pero a ver si nos entendemos. Vamos a hablar de los pasos en general que hay que dar para la cocción de la pasta. Básicamente vamos a hablar de la cocción de la pasta neutra. ¿Qué ocurre? La pasta neutra es aquella que generalmente se cocina en agua en una primera fase y que posteriormente se une a otros elementos para dar lugar a una elaboración culinaria determinada. Por ejemplo, los tirabuzones esos, los fusilli, ¿sí? Esa pasta que es como una espiral, ¿sí? Pues esa pasta cocinada, cocida en agua, más, me lo invento, atún, huevo duro, tomate, aceitunas, más un aliño de una vinagreta, me da como elaboración culinaria una ensalada de pasta. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Pero para hacer esta ensalada de pasta, yo primero, uno de los pasos que he hecho ha sido cocinar la pasta. En neutro, en blanco, sin nada. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Vale. Otro ejemplo, macarrones. Ajá. Cocidos con salsa boloñesa y con parmesano. Elaboración culinaria resultante, macarrones a la boloñesa. ¿Se entiende? Sí. Pero para llegar a esta elaboración culinaria, uno de los pasos que yo he dado ha sido cocinar el macarrón en neutro, en blanco, primero. ¿Sí? Otro de los pasos ha sido hacer la salsa boloñesa. Y luego lo junto todo. ¿Se entiende? Por tanto, vamos a hablar de la cocción de la pasta neutro, como si dijéramos. El primer paso. No vamos a hablar de elaboraciones culinarias acabadas. Vamos a hablar de cocción de la pasta. Después ya haré con ella lo que yo quiera. ¿Se entiende? Venga. Pasos que hay que dar. Debemos tener en cuenta, primero de todo, debemos tener en cuenta la aplicación culinaria de la pasta. Lo que yo quiero hacer con ella, para determinar cómo debemos actuar. Esto va a ser determinante a la hora de, por ejemplo, calcular el líquido necesario para la cocción. ¿Sí? Todos sabéis, igual que ocurría con el arroz, que para consumirlo, para comerlo, yo sí o sí debo aplicar un líquido. Debo cocinar ese ingrediente en un líquido. Debo sacarlo de ese estado de crudo para que se convierta en un alimento cocinado y que yo me lo pueda comer. Por tanto, lo primero que debo tener en cuenta es qué quiero hacer yo con esa pasta, ¿vale? ¿Qué más? La cocción de la pasta se debe realizar siempre desde agua con sal, agua salada, o desde un caldo sustancioso, tipo un caldo, un fondo, un fumet de pescado, siempre en ebullición. Por tanto, las dos premisas van a ser el líquido que esté sustancioso, que tenga sal, que tenga potencia, y por otro lado, que siempre esté en ebullición. Yo no puedo, o sería incorrecto, poner una pasta en un caldo que esté frío o que esté tibio. Tengo que buscar siempre la ebullición, ¿vale? Ajá. Todos estos pasos, ¿para qué son? Son para cocer correctamente una pasta, ¿de acuerdo? Para cocerla correctamente. ¿Os acordáis del arroz que dijimos que habían una serie de parámetros que influían en que el arroz me quedara bien cocinado o mal cocinado? ¿Sí? Sí. Pues con la pasta va a ocurrir lo mismo.
Si yo sigo todas las instrucciones correctamente, voy a tener un producto que al final está correctamente cocinado, ¿sí? Sí, Luis, el tema es a veces de que se dice de poner un poco de aceite en el agua. Vale, esto es un poquito lo que vemos al final, pero te has adelantado, pero me va perfecto. Os acabo de decir, si seguimos todas estas instrucciones que veremos, puedo conseguir una pasta bien cocinada. Y esto no incluye añadir aceite al agua. Para mí y para mucha otra gente es una lástima desperdiciar aceite, un aceite que cuesta dinero y que no me va a dar ningún efecto en el hecho de que yo lo ponga en el agua de ebullición y que al final se me va a ir por el fregadero cuando yo tire la pasta. ¿Se entiende? Si yo hago todo lo que vamos a hablar ahora, no es necesario que ponga aceite, ¿vale? Vale. Vale, tenemos... hemos hablado del agua. El agua debe estar en ebullición y salada, ¿sí? La cocción de la pasta neutra también implica que utilice unos recipientes adecuados para la cocción. Tienen que ser de paredes altas y sobre todo que sean suficientemente grandes para contener el líquido que yo necesito para cocinar la pasta. ¿Sí? Normalmente, ¿cuánto líquido necesito? El triple de lo que es la pasta, ¿no? El triple de lo de la pasta. Perfecto. Incluso más, ¿eh, Max? ¿Sí? Sí. Pensar que la pasta es uno de los alimentos, junto con la legumbre y junto con el arroz, que no merma durante la cocción. Al contrario, aumenta de volumen. Por tanto, si tenéis que pensar próximamente en algún menú que sea que os tenga que dar rendimiento, me lo invento, tenéis que montar un restaurante, tenéis que montar una carta, pensar en platos que os den rendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que cuesten poco dinero y que den bastante volumen. Por eso, en todos los menús se incluyen platos de pasta, platos de arroz, platos de legumbre, porque su rendimiento las hace relativamente baratos a todos estos productos. Simplemente porque aumentan de volumen. ¿Esto qué quiere decir? Absorben agua, ¿no? Claro, a la hora de cocinar yo tengo que pensar en que me va a aumentar de volumen. Tú, Max, decías 3, yo os digo hasta 10, una parte cada 10 partes de agua por una, sí. Pensar que si tengo que hervir 1 kilo de pasta, 1 kilo de macarrones, tengo que poner como mínimo, para ir bien, 10 litros de agua, ¿sí? Wow. Sé que es exagerado, incluso con menos lo podríais hacer, pero es para que os entre en la cabeza que siempre pasa lo mismo cuando empezáis a cocinar para la familia, que hacemos por la mañana, estamos haciendo en torno a los 8 kilos, 9 kilos de pasta, para la gente que come por la mañana. Por la tarde creo que estáis en torno a los 4, ¿no? 4 o 5 kilos, cuando Guillermo se hace hervir pasta. Sí. Vale, ¿qué ponemos? ¿Una olla o 2? Yo pongo una. Tú pones una. Nosotros por la mañana ponemos 2. Y 2 de las grandes. ¿Por qué? Porque al principio de todo el curso, cuando le pido a los alumnos que traigáis una olla para hervir pasta, os pensáis que estáis en casa. Y el problema es que una de las cosas que no le debe pasar a la pasta es que se quede sin agua, que esté, como yo digo, incómoda. En la olla la pasta tiene que poder moverse, tiene que poder hervir, ¿vale? Porque no hay cosa peor que una pasta que no pueda moverse, que le falte agua, que le baje la ebullición, ¿sí? La pasta tiene que ir alegre. Por tanto, si en vez de 7 podéis poner 8 o 9 litros, mejor, ¿se entiende? Siempre tenemos que escoger el utensilio, el equipo que nos vaya bien, que sea grande y que pueda contener el agua suficiente. Entonces, ¿qué hago? Pongo la olla de agua al fuego y enciendo el fuego. Si tengo una tapa, mucho mejor. Le pongo una tapa. ¿Por qué? Porque voy a tener más potencia dentro, se va a poner a hervir antes. Otra de las cosas que puedo hacer para que ese agua hierva antes es salarla
cuando ya esté hirviendo, ¿sí? Si yo le pongo sal antes de hervir, desde el principio, me va a tardar más en hervir. La sal retrasa el punto de ebullición. Por tanto, ¿qué hago? Una olla de 10 litros, de 15 litros, pues me va a tardar su tiempo en ponerse a hervir. La tapo y le pongo la sal cuando hierva, ¿de acuerdo? Una vez esté hirviendo el agua, añadiremos la pasta, ¿sí? Una vez esté hirviendo el agua y ya la haya salado, añadiré la pasta. En este momento añado la pasta, remuevo cuidadosamente y para que no se pegue al fondo, ¿sí? Que hemos dicho que una de las características de la pasta es el gluten, una proteína, y otra de las características de la pasta son los carbohidratos, ¿os acordáis? Los carbohidratos es almidón, es lo mismo que el arroz. Si yo no llevo cuidado, este carbohidrato se convierte en una especie de, salvando las distancias, de pegamento que hace que la pasta se pegue al fondo de la olla. Hay alguna pasta, dependiendo de la forma, que lo hace más que otra. Por ejemplo, el espagueti no lo hace tanto. En cambio, el macarrón es una pasta muy... Bueno, en este sentido hay que ir con más cuidado porque se pega abajo de la olla, ¿se entiende? ¿Sí? Vale, pues pongo el macarrón, pongo la pasta, remuevo y en cuanto arranque el hervor empiezo a contar que... El tiempo de cocción. El tiempo de cocción. Esto es indispensable, el tiempo de cocción, porque uno de los defectos de la pasta es la sobrecocción. Es que yo la pase de tiempo, ¿sí? Así que como vimos que con el arroz uno de los defectos era el empastado, que el arroz estaba demasiado tiempo con el agua, con el caldo y se quedaba reventado, a la pasta le pasa lo mismo. Una sobrecocción va a ser un defecto de cocción. Yo quiero pastas que estén, que se puedan morder, ¿sí? ¿Cómo se llama ese término que utilizamos? Al dente. Al dente. Al dente, al dente. Pues ese término, ese al dente, es que la pasta esté resistente a la mordida, ¿sí? ¿Ese es el ideal? Ese es el ideal, sí, pero vamos a ver que hay excepciones, lo vemos enseguida. Pongo la pasta y empiezo a contar el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y depende de la ponga pasta. paquete. ¿El Depende qué? de la pasta, ¿sí? Depende de la Dependiendo de la pasta, evidentemente. Así como el arroz, todo está en torno a unos 16-18 minutos, en la pasta pueden haber variaciones de tiempo bastante importantes. Estamos entre un espagueti que en 6 minutos a lo mejor está cocinado, con un rigatoni, que son aquellos macarrones grandes que necesitan 10-12 minutos. Una placa de canelón necesita 12 minutos enfrente a un tagliatelle o un nido que en 4 o 5 minutos estará cocinado. Por tanto, ya veis que el margen es bastante amplio. Nos tenemos que fiar siempre de lo que nos diga el fabricante en el estuche, ¿sí? Importante localizar en el etiquetado, que os acordáis que vimos etiqueta, que una de las cosas que tenía que salir era el modo de empleo. Pues en el etiquetado nos va a indicar el fabricante cuánto tiempo considera él que es necesario para cocinar su pasta, ¿sí? Y otra cosa de la que nos fiaremos es de probarla. No hagáis nunca de que si el fabricante os dice 8 minutos y contáis con 8 minutos y la coláis, no dejéis de probarla, ¿sí? Estáis ahí cocinando, coger una araña, coger una espumadera, sacar un macarrón, lo que sea, lo probáis. Si vuestra experiencia os dice que ya está, pues perfecto, ya tenéis dos baremos para fiaros, lo que os dice el fabricante y lo que os decís vosotros mismos, ¿de acuerdo? Una vez tenemos la pasta cocinada, llega el momento de ¿qué? De sacarla de ese agua. Queremos que pare de cocer. Hemos decidido que ese es el momento ideal para comer nuestra pasta y la saco de ese agua. ¿Cómo la saco? Mucho. ¿Cómo? Con el escurridor. Con un escurridor. Mediante un escurridor, cojo la olla, tiro todo ese agua que ya no la necesito y la pasta cocinada se me queda en el escurridor. ¿Qué ocurre? En el momento en que yo la saco de ese agua,
esa pasta que estaba en contacto con agua, con su propio calor se va a secar. ¿Sí? Y uno con otro se va a pegar. Aquí es lo que os decía al principio de todo. Primero debéis, para saber cómo actuar, debéis saber qué elaboración queréis hacer. Si vosotros queréis cocinar una pasta para inmediatamente mezclarla con una salsa y comerla o servirla, no la refrescaré. ¿Se entiende? Pero si yo lo que quiero hacer es una pasta neutra para tenerla en mise en place y cuando sea el momento mezclarla con la salsa y recalentarla, la tendré que refrescar, ¿sí o no? Sí. Para parar la cocción, ¿vale? Vamos a ver ¿La qué pones con agua fría? ¿El qué? La pones con agua fría. Vale, a partir de aquí hemos llegado a un momento en que digo, o no la refresco y la sirvo, ¿se entiende? O la refresco y o le paro la cocción y me la guardo, ¿sí? Vamos a ir por el camino de le paro la cocción y me la guardo. Aquí se puede actuar de dos maneras. La manera más buena de todas es no pasar la pasta por agua fría. Lo ideal sería coger esa pasta que yo he hervido, estirarla sobre la mesa filmada o sobre bandejas, que quede bien planita, y entonces aceitarla, removerla y que se enfríe a temperatura ambiente, sin que toque agua, ¿vale? En principio, que la pasta hervida toque agua es la peor opción, pero a veces no tenemos más remedio. ¿Y cuándo no tenemos más remedio? Cuando la cantidad de pasta que hacemos es muy grande. Imaginaros que yo hago 5 kilos de pasta. ¿Cuántos kilos de pasta cocinada me resultan? No sé. Mínimo 10. Mínimo 10 o 12, ¿sí? Dobla tamaño, ¿sí? Por tanto, pensar o imaginaros la cantidad de bandejas o de superficie que necesito yo para que esa pasta se enfríe a temperatura ambiente, sin tocar agua. Necesitaría mucha bandeja, mucha superficie. Por tanto, es necesario enfriarla. ¿Hasta aquí entendido? Pues la enfriaré con agua, le pondré agua, pero siempre cuidar de que sea la suficiente agua como para enfriar, pero no para encharcar, ¿sí? ¿Se entiende? Le aplico agua fría, le paro cocción y entonces ya estiro en gastros que puede ir un poquito más llena. En este momento sí que pongo aceite y dejo ya reservada la pasta para poder mezclar con la salsa o con la aplicación que yo quiera darle. ¿Se entiende? ¿Sí? Vale, chicos, ahora voy a dejar de compartir pantalla, Vale. porque se va a volver a acabar esta reunión que estamos haciendo.